Conan el Bárbaro. La Edad Iboria. Es poco lo que sabemos acerca de esa época conocida por los cronistas nemedios como la Edad Pre-Cataclísmica, exceptuando tal vez la última parte. Y aún esta está velada por las brumas de la leyenda. La historia conocida comienza con el ocaso de la civilización precataclísmica, dominada por los reinos de Camelia, Valusia, Verulia, Grondar, Tul y Comoria. Estos pueblos hablaban una lengua semejante, lo que parece demostrar su origen común. Había otros reinos igualmente civilizados, habitados por otras razas aparentemente más antiguas. Los bárbaros de aquella época eran los pictos, que vivían en unas islas lejanas en el océano occidental. Los atlantes, que vivían en un pequeño continente situado entre las islas Pictas y el continente turio principal. Y los lemurios, que vivían en una cadena de grandes islas del hemisferio oriental. Había regiones de las tierras inexploradas, los reinos civilizados, aunque de enorme extensión, ocupaban una parte relativamente pequeña del planeta. Valusia era el reino que se hallaba más al oeste del continente turio, y Grondar, el que se encontraba más al este. Al este de Grondar, cuya gente era menos cultivada que la de sus reinos hermanos, se extendía una salvaje e inhóspita zona desértica. En las zonas menos áridas del desierto, en las selvas y montañas, vivían dispersos algunos clanes y tribus de primitivos salvajes. Más lejos, hacia el sur, había una civilización misteriosa, sin relación con la cultura turia y al parecer de naturaleza prehumana. Las costas lejanas del oeste estaban habitadas por otra raza humana, misteriosa y no turia, con la que los lemurios entraban a veces en contacto. Parece ser que venían de un sombrío y quimérico continente sin nombre, que se encontraba en algún lugar al este de las islas Lemurias. La civilización turia se hallaba en su ocaso. Sus ejércitos estaban compuestos principalmente por mercenarios bárbaros. Los pictos, los atlantes y los lemurios eran sus generales, sus estadistas y a menudo hasta sus reyes. Los conflictos y las luchas entre los reinos y las guerras entre Valusia y Comoria, así como las conquistas merced a las cuales los atlantes fundaron un reino en el continente, pertenecen más a la leyenda que a la realidad histórica. Entonces el cataclismo convulsionó el mundo. Atlantis y Lemuria se hundieron, a las islas Pictas fueron desplazadas, elevándose para formar los picos de las montañas de un nuevo continente. Grandes zonas del continente turio desaparecieron bajo las olas, o se hundieron formando enormes lagos y mares interiores. Los volcanes entraron en erupción impetuosamente,
y terremotos aterradores sacudieron hasta los cimientos las radiantes ciudades de los imperios. Pueblos enteros fueron borrados del mapa. Los bárbaros tuvieron mejor suerte que las razas civilizadas. Los habitantes de las islas Pictas fueron aniquilados, pero sobrevivió una gran colonia que se estableció en las montañas de la frontera meridional, sirviendo de barrera contra invasiones extranjeras. El reino continental de los atlantes también pudo escapar a la destrucción, y hasta él llegaron miles de sus hombres en barcos, procedentes de las tierras sumergidas. Muchos lemurios huyeron hacia la costa oriental del continente turio, que quedó relativamente intacto. Allí se convirtieron en esclavos de la antigua raza que habitaba en esas tierras, y su historia fue durante miles de años la historia de una servidumbre brutal. Al cambiar las condiciones de vida se crearon formas extrañas de vida vegetal y animal en la parte occidental del continente. Densas selvas cubrieron las llanuras, ríos caudalosos se abrieron paso hasta el mar. Surgieron montañas abruptas, y los lagos cubrieron las ruinas de las antiguas ciudades situadas en los fértiles valles. El reino continental de los atlantes fue invadido por cantidades incalculables de bestias y de salvajes, hombres mono y monos, procedentes de las zonas sumergidas, obligados a luchar continuamente para sobrevivir. Los atlantes lograron conservar, sin embargo, algunos vestigios de su antiguo estado de bárbaros evolucionados. Desprovistos de metales y de minerales, se convirtieron en artesanos de la piedra. Al igual que sus remotos antepasados, y habían alcanzado un verdadero nivel artístico cuando su combativa cultura entró en contacto con el poderoso pueblo picto. Los pictos también habían vuelto a la piedra y al hacha del sílex, pero su población creció más rápidamente y desarrollaron con mayor eficacia las artes de la guerra. No tenían en absoluto el carácter artístico de los atlantes. Eran más rudos, prácticos y prolíficos. No dejaron pinturas ni tallas de marfil, como hicieran sus enemigos, pero legaron a la posteridad numerosas y eficaces armas hechas de piedra. Estos reinos de la Edad de Piedra entraron en conflicto, y después de una serie de cruentas batallas, los atlantes, superados en número, fueron devueltos al estado salvaje, mientras se detenía la evolución de los pictos. 500 años después del cataclismo, los reinos bárbaros habían desaparecido. Solo se mantuvieron en estado salvaje los pictos, que estaban en guerra continua con otras tribus también salvajes. Los atlantes, los pictos, los aventajaban numéricamente y en cuanto a unidad, mientras que los atlantes habían quedado reducidos a algunos clanes desvinculados entre sí. Así era Occidente en aquellos oscuros tiempos. En el lejano Oriente, aislado del resto del mundo por la formación de gigantescas montañas y de una serie de enormes lagos, los lemurios siguen siendo esclavos de sus antiguos amos. Las tierras remotas del sur siguen rodeadas aún de misterio,
al no haber sido afectadas por el cataclismo. Están condenadas al estado prehumano. De las razas civilizadas del continente eturio, solo un remanente de uno de los pueblos no valucios tiene su morada en las bajas montañas del sudeste. Los Semri. Aquí y allá hay clanes de humanoides salvajes, dispersos por el mundo, que ignoran por completo el auge y la decadencia de las grandes civilizaciones. Pero en las tierras remotas del norte, otro pueblo iba haciendo paulatinamente su aparición. En la época del cataclismo, una banda de salvajes cuyo desarrollo no era muy superior al de los hombres de Neandertal huyó al norte para escapar de la aniquilación. Hallaron tierras cubiertas de nieve, habitadas tan solo por una especie de feroces monos de tierras nevadas. Se trataba de animales inmensos, peludos y blancos, al parecer nativos de esas regiones. Los recién llegados lucharon con estos y los arrojaron más allá del círculo polar ártico, donde presumiblemente perecieron. Luego, los nuevos pobladores se adaptaron a su duro medio ambiente y prosperaron. Cuando las guerras entre pictos y atlantes habían destruido lo que pudo haber sido una nueva cultura, otro cataclismo, aunque de menor intensidad, formó un gran mar interior donde antes había un conjunto de lagos, que separó aún más el este del oeste, y los terremotos, inundaciones y volcanes que acompañaron la nueva conmoción telúrica completaron la ruina de los bárbaros que se había iniciado con sus guerras tribales. Unos 1000 años después del segundo cataclismo, el mundo occidental tiene el aspecto de una tierra salvaje, cubierta de selvas, lagos y ríos torrenciales. Por las montañas boscosas del noroeste vagan bandas de hombres mono, que no hablan ninguna lengua humana. Desconocen el fuego e ignoran el uso de herramientas. Son los descendientes de los atlantes, hundidos una vez más en el turbulento caos de la bestialidad selvática, de la que sus antepasados habían logrado salir tan lentamente y con tantas dificultades. El sudoeste estaba habitado por clanes dispersos de seres salvajes y primitivos, que viven en cavernas y hablan una lengua muy rudimentaria, que sin embargo conservan el nombre de pictos, palabra que para ellos ha llegado a ser meramente sinónimo de hombre, y que los diferencia de las verdaderas bestias contra las que luchan para defender sus vidas y para procurar alimento. Este es su único vínculo con su existencia anterior. Ni los sórdidos pictos ni los humanoides atlantes tienen ningún tipo de contacto con otras tribus o pueblos. En las lejanas tierras del este, los lemurios que viven en estado salvaje y primitivo, casi al nivel de bestias, a causa de su dura esclavitud, se han sublevado y han aniquilado a sus amos. Viven en estado salvaje, entre las ruinas de una extraña cultura. Los sobrevivientes de esa civilización, que pudieron escapar de la furia de sus antiguos esclavos, se dirigieron hacia el oeste, donde atacan a ese misterioso reino humanoide del sur y lo sojuzga.
renovando y desarrollando su propia cultura, que se modifica al contacto con la más antigua. Este nuevo reino se llama Estigia, donde parece ser que habitan algunos sobrevivientes del antiguo pueblo, a quienes se ha venerado como dioses después de la aniquilación de los demás miembros de su raza. En distintos lugares del mundo comienzan a aparecer signos de una tendencia evolutiva, en pequeños grupos de salvajes, aunque estos se hallan dispersos y son desconocidos. Sin embargo, hacia el norte hay tribus que inician un visible desarrollo. A esta gente se la conoce con el nombre de Iborios o Ibores, y su dios es Vori, un gran jefe a quien la leyenda convierte en un ser muy antiguo, identificado con el rey que los condujo hacia el norte en la época del gran cataclismo, que las tribus solo recuerdan gracias a un folclore muy desvirtuado. Los ibóreos se han dispersado por el norte y se dirigen hacia el sur en migraciones esporádicas. Hasta el momento no han entrado en contacto con otras razas y sus guerras son consecuencias de luchas internas. 1500 años de existencia en las tierras del norte han hecho que los ibóreos, una raza alta, de cabellos leonados y ojos grises, son guerreros fuertes y corpulentos, aunque ya manifiestan un carácter claramente artístico y poético. Todavía viven fundamentalmente de la caza. Si bien las tribus del sur han estado criando ganado durante varios siglos, hay una sola excepción a su hasta ahora completo aislamiento de otras razas. Un miembro errante de la tribu que llegó hasta los confines del norte volvió con la noticia de que las heladas llanuras que creían desiertas estaban habitadas por una enorme tribu de hombres simiescos, que él aseguraba que descendían de las bestias expulsadas de las tierras habitables por aquellos antepasados de los ibóreos. El viajero insistió en que se enviara un gran contingente guerrero más allá del círculo polar ártico para exterminar a aquellas bestias, que él aseguraba que iban evolucionando hasta convertirse en auténticos seres humanos. Todos se burlaron de él, salvo un pequeño grupo de jóvenes y osados guerreros que lo siguieron hacia el norte, pero ninguno de ellos regresó jamás. Las tribus de los ibóreos iban avanzando hacia el sur, y a medida que creció la población fue aumentando el movimiento. La era siguiente fue una época de nomadismo y de conquista. En el transcurso de la historia, las diferentes tribus y grupos de tribus se desplazaron y trasladaron de un lugar a otro, dando una imagen de perpetuo movimiento. Veamos pues cómo era el mundo 500 años después. Las tribus de ibóreos de leonadas cabelleras se dirigieron hacia el sur y hacia el oeste, conquistando y destruyendo muchos de los clanes desconocidos. Al mezclarse con las razas conquistadas, los descendientes de los grupos invasores comenzaron a presentar nuevas características raciales. Pero estas razas mestizas fueron violentamente atacadas por los grupos de sangre nueva y más pura, y fueron barridas por estos como si se tratara de una escoba que arrastra los desechos indiscriminadamente, para mezclarse aún más, formando un complejo mosaico de razas y subrazas. Pero los nuevos conquistadores aún no han entrado en contacto con las razas más antiguas. Al sudeste, los descendientes de los Semri, revitalizados por la mezcla de sangre con algunas tribus desconocidas, quieren restablecer al menos en parte su antigua cultura. Hacia el oeste, los humanoides atlantes comienzan a evolucionar lentamente. Han completado su ciclo vital.
Hace tiempo que han olvidado su existencia humana y, sin tener conciencia de ningún otro estado anterior, comienzan su evolución sin las ventajas ni los inconvenientes que supone recordar un pasado humano. Al sur, los pictos siguen viviendo en estado salvaje, desafiando aparentemente las leyes de la naturaleza al no progresar ni retroceder. Más al sur, el antiguo y misterioso reino de Estigia parece dormitar. En sus confines orientales vagan clanes de nómadas salvajes, ya conocidos como los hijos de Shem. A poca distancia de los pictos, en el amplio valle de Zinc, y protegidos por grandes montañas, una banda de primitivos de nombre desconocido, pero vinculados racialmente a los shemitas, creó una cultura y un modo de vida relativamente evolucionados. Hay que añadir otro factor al ímpetu de las invasiones ibóreas. Una tribu de esa misma raza descubrió el uso de la piedra en la construcción, y así nació el primer reino ibóreo, el primitivo y bárbaro reino de Hiperbórea, cuyo comienzo tuvo lugar en una tosca fortaleza de piedras amontonadas, con la finalidad de contener los ataques de otras tribus. Los miembros de esta tribu pronto abandonaron sus tiendas de piel de caballo y comenzaron a vivir en casas de piedra, construidas en forma primitiva pero sólida, y protegidos de esta manera comenzaron un vertiginoso desarrollo. Hay pocos acontecimientos históricos más impresionantes que el desarrollo del violento y cruel reino de Hiperbórea, cuya gente abandonó casi repentinamente su vida nómada y construyó casas de piedra desnuda, rodeadas de murallas ciclópeas. De esta manera, una raza que acababa de salir de la era de la piedra pulida aprendió, casi por casualidad, los principios de la arquitectura. El auge de este reino desplazó a numerosas tribus que, derrotadas en la guerrilla o negándose a ser sojuzgadas por sus hermanos de raza que habitaban en los castillos, iniciaron un viaje largo y difícil que los llevó por medio mundo. Al mismo tiempo, las tribus del norte comenzaron a ser hostigadas por gigantescos y rubios salvajes, no mucho más evolucionados que los hombres mono. La oleada migratoria de lemurios que fundó el reino de Estigia constaba de dos ramas. Mientras que la del sur creó Estigia, la rama del norte fundó al mismo tiempo el poderoso imperio de Aquerón, con Pitonia, la ciudad de las Torres Violetas, como capital, situada en las tierras del norte y del oeste. 500 años después de la fundación de Aquerón, llegaban a sus fronteras los primeros nómadas ibóreos, pero retrocedieron ante la eficaz defensa de los sacerdotes y guerreros del sur. Aquerón luchó contra los invasores ibóreos durante casi 2000 años. Finalmente los bárbaros invadieron Aquerón y los sitiaron, pero fueron derrotados al final por los disciplinados ejércitos del imperio hermano de Aquerón, que se encontraba al sur, es decir, Estigia. La historia de los 1000 años siguientes es la leyenda del auge de los ibóreos, cuyas tribus guerreras dominan el mundo occidental. Se formaron reinos primitivos. Los invasores de leonados cabellos se enfrentaron con los pictos y los desplazaron hacia las tierras yermas del oeste. En el noroeste, los descendientes de los atlantes que pasan sin ayuda alguno del estado humanoide al salvajismo primitivo. Ellos aún no se han enfrentado con los conquistadores. En las remotas tierras del este, los lemurios crean una extraña semicultura propia. Al sur,
Los hibóreos han fundado el reino de Kot, en los confines de las zonas pastoriles conocidas como las tierras de Shem, donde sus salvajes habitantes están empezando a salir de la barbarie, en parte por el trato con los hibóreos y en parte por su contacto con los estigios, que han asolado sus tierras durante siglos. Los rubios salvajes del lejano norte son ahora más numerosos y poderosos, por lo que las tribus hibóreas del norte se dirigen hacia el sur, desplazando a su paso a sus hermanos de sangre. El antiguo reino de Hiperbórea es derrotado por una de esas tribus del norte, que sin embargo conserva el antiguo nombre. Al sudeste de Hiperbórea ha surgido un reino de Semris, llamado Zamora. En el sudeste, una tribu de pictos invadió el fértil valle de Zinc, conquistó el pueblo agrícola allí asentado, estableciéndose en aquellas tierras junto a los vecinos. La raza resultante de esta mezcla fue a su vez conquistada más tarde por una tribu errante de hibóreos, y todos estos elementos combinados dan origen al reino de Zingara. 500 años más tarde ya están claramente definidos los pueblos del mundo. Los reinos hibóreos de Aquilonia, Nemedia, Britunio, Hiperbórea, Kot, Ofir, Argos, Corintia y el llamado reino de la frontera dominan el mundo occidental. Zamora se encuentra al este y Zingara al oeste de estos reinos, cuyos habitantes, aunque no pertenecen a la misma raza, se parecen por el color oscuro de su piel y por sus costumbres exóticas. Mucho más al sur, los estigios llevan una vida tranquila, ya que no han sido afectados por las invasiones extranjeras, mientras que los pueblos de Shem han cambiado el yugo estigio por el menos tiránico de los cotianos. Los oscuros amos fueron desplazados hacia el sur del gran río Styx, Nilus o Nilo, que fluye hacia el norte desde las sombrías tierras interiores del continente. Se vuelve casi en ángulo recto y sigue hacia el oeste, a través de las praderas de Shem, hasta desembocar en el gran mar. Al norte de Aquilonia, el reino hibóreo más occidental, se encuentran los violentos y salvajes cimerios, que no se han sometido a los invasores, pero que progresan rápidamente por estar en contacto con ellos. Se trata de los descendientes de los atlantes, que ahora se encuentran en un proceso de evolución más constante que el de los pictos, sus antiguos enemigos, que habitan en las zonas desérticas del oeste de Aquilonia. 5 siglos después, los pueblos hibóreos cuentan con una cultura tan recia y tan pujante que contribuye a la importante evolución de las salvajes tribus circundantes que entran en contacto con ella. El reino más poderoso es el de Aquilonia, pero hay otros que compiten con él en fuerza y esplendor. Los hibóreos se han convertido en una raza muy mezclada, y los que se encuentran más cerca de las raíces raciales son los habitantes de Gunderland, una provincia que se halla al norte de Aquilonia. Pero estas mezclas no han debilitado la raza. Es el pueblo dominante del mundo occidental. Si bien los bárbaros de las tierras desérticas siguen incrementando su poderío. En el norte, los bárbaros de cabellos dorados y ojos azules, descendientes de los rubios salvajes del Ártico, han expulsado a las tribus hibóreas que aún permanecían en los países nevados, con excepción del antiguo reino de Hiperbórea, que resiste sus violentos ataques. Su tierra se llama Norheim, y sus habitantes se dividen entre los pelirrojos Vanires de Vanaheim y los rubios Aesires de Asgard. En ese momento los lemurios entran nuevamente en la historia, esta vez como hircanianos,
A lo largo de los siglos han presionado continuamente hacia el oeste, y ahora una de sus tribus bordea el extremo sur del gran mar interior, Vilayet, y funda el reino de Turán en la orilla sudoeste. Entre el mar interior y las fronteras orientales de los reinos nativos, se extienden vastas estepas, mientras que en el extremo norte y sur abundan los desiertos. Los habitantes de origen no hircaniano de estos territorios están dispersos y se dedican al pastoreo. Se trata de tribus desconocidas en el norte y de shemitas en el sur, aborígenes con algo de sangre ibórea procedente de los conquistadores nómadas. Al terminar este periodo, otros clanes hircanianos presionan hacia el oeste, en torno al extremo norte del mar interior, y chocan con las tribus orientales de los hiperbóreos. Veamos brevemente cómo eran los pueblos de aquella época. Los dominadores ibóreos ya no tienen en su mayoría el cabello leonado y los ojos grises, puesto que se han mezclado con otras razas. Los pueblos de Kot presentan muchos rasgos de la raza shemita, e incluso la estigia, y en menor medida de los habitantes de Argos, que se han mezclado más con los singarios que con los shemitas. Los britunios del este se mezclaron con los amorios de piel oscura, y los habitantes de la Aquilonia meridional se mezclaron con los aceitunados singarios, hasta que el cabello negro y los ojos castaños se convirtieron en los rasgos dominantes de Puitain y la provincia situada más al sur. El antiguo reino de Hiperbórea está más alejado que los demás, a pesar de lo cual corre abundante sangre extranjera por sus venas, debido a que capturan mujeres extranjeras, hircanianas, aésires y samorias. Solo en la provincia de Gunderland, donde no hay esclavos, se puede encontrar una raza ibórea pura. Pero los bárbaros por su parte no se han mezclado con otras razas. Los cimerios son altos y robustos, tienen cabello oscuro y ojos azules. La gente de Norheim tiene una constitución similar, pero son de piel blanca, ojos azules y cabello dorado o pelirrojo. Los pictos conservan el mismo tipo racial de siempre. Son bajos, de piel muy oscura y cabellos y ojos negros. Los hircanianos tienen la piel oscura, generalmente son altos y delgados. Si bien es cada vez más común el tipo rollizo de ojos rasgados, resultado de la mezcla con una curiosa raza de aborígenes inteligentes, aunque escasamente desarrollados físicamente, a quienes conquistaron en las montañas que se encuentran al este de Vilayet. En su marcha hacia el oeste, los shemitas son generalmente de estatura mediana, aunque a veces su cruce con los estigios da lugar a gigantescos individuos, de complexión fornida, nariz aguileña, ojos oscuros y cabellos de color negro azulado. Los estigios, al menos las clases dominantes, son altos, bien conformados, morenos y de rasgos regulares. Las clases bajas son una horda de mestizos oprimidos, una mezcla de negroides, estigios, shemitas e incluso ibóreos. Al sur de Estigia se encuentran los vastos reinos negros de las Amazonas, los cushitas, los atlayanos y el imperio híbrido de Zimbabue. Entre Aquilonia y los desiertos pictos se encuentra el territorio fronterizo de Bosonia, habitado por descendientes de una raza aborigen conquistada por una tribu de ibóreos en los comienzos de la primera era de la dispersión ibórea. Este pueblo mestizo nunca alcanzó la cultura de los ibóreos más puros que los desplazaron,
hacia la periferia del mundo civilizado. Los bosonios son de estatura y complexión media, ojos castaños o grises, y son mesocefálicos. Viven principalmente de la agricultura, en grandes aldeas amuralladas, y forman parte del reino aquilonio. Su territorio se extiende desde el reino de la frontera en el norte hasta Zingara en el sudoeste, formando un bastión que defiende a Aquilonia, tanto de los cimerios como de los pictos. Los bosonios son obstinados guerreros defensivos, y los siglos de guerras contra los bárbaros del norte y del oeste los han obligado a desarrollar un tipo de defensa casi invulnerable contra los ataques directos. Así era el mundo en los tiempos de Conan. Así era el mundo en tiempos de Crónicas Salvajes.